¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de CNN Prime. En este día viernes tenemos muchas informaciones que compartir con todos ustedes. Por supuesto, la invitación es a que se sumen a la sintonía de CNN Chile. Vamos a comenzar con los siguientes titulares. En prisión preventiva quedó el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, luego de ser formalizado por delitos de corrupción. El ex jefe comunal cumplirá la medida cautelar en el anexo penitenciario Capitán Llaver, mientras se realiza la investigación en un plazo de 150 días. La defensa de Torrealba evalúa recurrir a la Corte de Apelaciones tras dicha resolución. En otro tema, Renovación Nacional pasará al diputado Miguel Mellado al Tribunal Supremo del partido tras haber filtrado un audio de la reunión con el presidente Gabriel Boric. El parlamentario aseguró que no renunciará a la colectividad. En tanto, el mandatario descartó querellarse en su contra. El presidente de la República aseguró que el rechazo a la participación a la Feria del Libro de Frankfurt no fue su determinación ni que le fue comunicado oportunamente. A esto agregó que transmitió su discrepancia al ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre. El mandatario instruyó restablecer las conversaciones con la organización de dicha feria. Y en temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó que ya está en territorio bielorruso el primer lote de armas nucleares tácticas. Según el mandatario, este armamento ubicado en Minsk solamente será usado si el territorio o el Estado ruso llegan a estar amenazados. Todos estos temas y más, aquí comienza un nuevo capítulo de CNN Prime. Comenzamos las noticias. Según las autoridades, este sábado es un día clave para vacunarse contra la influenza. Esto porque en 2 semanas hace efecto la inoculación, misma fecha en la que se espera el pic de contagios. El llamado lo hacen en medio de la crisis de virus respiratorios que afecta a nuestro país. De hecho, la ocupación de camas críticas volvió a superar el 90% y en la región de Los Ríos, por ejemplo, llegó al 100%. Vamos a revisar todos los detalles en la nota de Macarena Román. Claudia y Alberto son padres de Emily de 3 años. Ambos han tomado medidas preventivas por el aumento de los virus respiratorios. Es que el año pasado ya tuvieron una mala experiencia. Una bronquitis aguda provocó la hospitalización de su hija. Tuvo una bronquitis también y quedó hospitalizada con oxígeno. Entonces, debido a eso y a la experiencia que nosotros tenemos con ella, preferimos de verdad ahora el resguardo. De la casa al hospital y del hospital a la casa no pasamos a ningún lado, ni a un familiar, a ningún lado. Es que ambos son conscientes de que el panorama de ahora es mucho más crítico que el del año pasado. De hecho, si se compara al promedio de años anteriores, la demanda por camas pediátricas ha aumentado más de 150% este 2023. Estamos complejizando más camas, o sea, hoy tenemos 1.334 camas habilitadas, pero tenemos 1.204 camas ocupadas. Eso quiere decir que todos los días estamos aumentando el nivel de ocupación de camas, por tanto la tensión de la red se mantiene. Por ejemplo, la región metropolitana, Valparaíso y Ñuble tienen una ocupación de camas UCI pediátricas de 95%, mientras en Los Ríos llega al 100%. Está todo lleno adentro. Con la niña venido y está repleto. Estado crítico, o sea, tú estás adentro y se ve la constante emergencia que corren adentro porque hay niños con crisis respiratoria, al igual que en el hospital de adultos. Y lamentablemente las proyecciones para los próximos días no son del todo alentadoras. Si bien no podemos hacer predicciones, en las proyecciones que hacemos de los escenarios más plausibles en el futuro más cercano, es que puede haber un aumento de la circulación viral de influenza en las próximas 2 semanas. 2 semanas demora la vacuna contra la influenza en entregar protección. Por eso este sábado es un día clave para vacunarse. Las autoridades lo saben y por eso han desarrollado distintas estrategias para llegar a la población objetivo. Uno de esos grupos son los adultos mayores. Vamos a hacer webinar, vamos a generar cápsulas en colaboración con el MinSal para poder educar a la población y a quienes cuidan respecto a la importancia de la vacunación. Es que son los adultos mayores y las embarazadas las que presentan los porcentajes más bajos de vacunación. El 57% de los mayores a 65 años están al día y solo el 36% de las mujeres gestantes han adquirido su dosis. Cuando tengamos una conversación, cuando conozcamos a una mujer embarazada, una persona mayor de 65 años,
orientémoslas, conversemos, porque esta es una protección que nos va a servir para este invierno y reducir las enfermedades graves. Varias municipalidades se comprometieron con el MinSal para extender horarios y jornadas de vacunación. Copiapó, Zapallar, Valdivia, Huechuraba y Pedro Aguirre Cerda son solo algunas de las comunas que tendrán operativos de inoculación durante este sábado. Cuente con nosotros, presidente. Los municipios sacaremos la cara por Chile una vez más y, por supuesto, que tomaremos medidas para poder extender el horario vacunatorio. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo, estamos atendiendo en horarios extendidos muchos de los municipios. Infórmate en cada una de las páginas de cada municipalidad para poder ir a vacunarte y que no falte nadie. Eso sí, el enfoque de la vacunación no solo está en adultos mayores y embarazadas, también en los niños a partir de los 6 meses en adelante e inmunosuprimidos. Todos pueden ser fuente de contagio o llegar a ocupar una cama crítica que termine significando un colapso del sistema. La influenza puede afectar a los niños y por eso es tan importante que la población de niños se vacune. De hecho, hace muchos años atrás nosotros vimos los niños que se hospitalizaron en esta institución y prácticamente todos los niños que habían requerido hospitalización eran niños que deberían haberse vacunado y no se vacunaron. El llamado de expertos es a no exponerse ni exponer a los seres queridos, más tomando en consideración que este domingo es el Día del Padre. Hay que considerar que el sistema de salud ya tiene casi el doble de aumento de camas críticas respecto de la dotación base y aún así la ocupación está sobre el 90%. Reducir las brechas de aprendizajes que existen en matemáticas es parte del desafío que surgió tras conocerse los resultados del CIMSE. El Mineduc está impulsando una estrategia para reactivar esta materia en diferentes niveles de escolaridad. ¿Cuál es la estrategia? Belén Saldías nos amplía en la siguiente nota. Amaru estaba pensando, hay 2 patos. Y Reyes estaba pensando, hay 6 cubos. Hacer clases y llegar a los estudiantes es cada vez más un desafío. Lo fue más durante la pandemia y las clases online, y las consecuencias comienzan a dejar evidencia. Una de ellas se vio reflejada en los resultados del CIMSE de matemáticas, donde hubo bajas históricas en todos los niveles, una materia que por lo demás pareciera no ser del gusto de todos. ¿A ti te gustan las matemáticas? Sí. ¿Harto o poco? Bueno, a veces son difíciles, a veces fáciles. ¿Y hay algo que te cueste más? Sí. ¿Qué cosa? Las multiplicaciones, lo más que me cuesta. Lo encuentro muy difícil, pero hoy día la actividad de hoy estaba fácil y divertida, me encantó. Hacer las clases más divertidas podría ser parte de la solución para nivelar los aprendizajes. El foco para muchos expertos debiera estar en encantar a los estudiantes con esta materia. La clave aquí es que si vamos a hacer actividades remediales, que sean actividades, digamos, ligadas a una matemática aplicada, a una matemática que realmente los estudiantes vean que es útil para su vida. La idea es que encantarlos con la matemática, que realmente ellos vean que es una disciplina que necesitan para el futuro, y que les va a servir para ser ciudadanos críticos. Por lo mismo es que se le deben entregar diversas herramientas y recursos a los docentes para que puedan encontrar la metodología más adecuada para sus estudiantes. Precisamente esto es lo que se busca potenciar con la estrategia de reactivación de la matemática que está impulsando el Ministerio de Educación. Es por eso que el énfasis que nosotros queremos hacer con los programas de matemática están dirigidas, obviamente, en sala de clase, con impacto en estudiantes, pero fundamentalmente al profesorado, de tal manera que sea el profesorado el que se forme en estas didácticas, en estas, ¿no es cierto?, manera distinta de entender las matemáticas, que es una manera distinta de enseñar las matemáticas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que potenciar a lo largo de todo nuestro país en todos los profesores y profesoras. En específico, son 3 ejes que se abordan en esta estrategia: tutorías de especialistas en 1.300 establecimientos educacionales prioritarios, potenciando la capacidad de más de 7.000 docentes, cursos de formación para dotar a los profesores de primer y segundo ciclo en competencias pedagógicas y la disposición de kits para reactivar las matemáticas con recursos educativos de acceso universal. Lo que se trata es
cómo con la matemática que tenemos que estudiar porque estamos en tercero, cómo estudiando esa matemática nos vamos haciendo cargo de las lagunas para atrás y cómo ayudamos al profesor a reconocer esas lagunas y a que pueda recuperar esos aprendizajes claves para aprender lo que tienen que aprender que están en tercero. Y por eso se llama matemática en ruta. Un arduo trabajo que recae sobre los docentes, quienes son conscientes de este gran desafío, por lo mismo es que intentan aplicarlo día a día en las aulas. Humanizamos primero lo que son los escolares, luego hacemos que las matemáticas sean significativas para ellos. O sea, más que el contenido, desarrollamos habilidades de los estudiantes. Si queremos que clasifiquen, le enseñamos a clasificar. El contenido serían los cuerpos geométricos, pero la habilidad es la que reforzamos nosotros. La tarea que queda ahora es lograr reducir al máximo las brechas de aprendizaje que existen en los diferentes niveles, no solo en los que participan del CIMSE, un desafío mayor y urgente, sobre todo con los estudiantes de los últimos cursos de la educación media. 8 de la noche con 40 minutos, ya estamos junto a Valentina Nieto, parte de la redacción de CNN Chile, que han estado reporteando en verdad hace ya bastante tiempo el caso que involucra al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. El día de hoy, Vale, el tribunal decide la medida cautelar más gravosa, la prisión preventiva en contra del ex jefe comunal. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, José, muy buenas noches. Claro, una decisión que se esperaba, esto por los múltiples delitos que habría cometido el exalcalde Raúl Torrealba durante los años 2011 hasta 2021. Sin embargo, hay una sorpresa, ¿no? Porque el tribunal desestima uno de los cargos que estaba buscando imputarle al exalcalde. La fiscalía, hablamos del delito de asociación ilícita. Ese queda fuera. Queda fuera de la acusación que se hace en contra de Raúl Torrealba. Esto porque, según alude la fiscalía, alude el tribunal, no podría haberse comprobado que efectivamente había este organismo al interior de la municipalidad de Vitacura. Si bien se reconoce que había una jerarquía, que por lo demás también había una organización que se premeditó durante varios años, 10 años por lo menos, para poder sustraer estos más de 700 millones de pesos desde la municipalidad de Vitacura, no habían algunos aspectos legales que se cumplían para poder conformar finalmente este delito. Ese es el motivo que alude finalmente el tribunal, por el cual se justifica esta salida de la asociación ilícita de los cargos que se le imputan a Raúl Torrealba. Pero si hablamos de los dineros, José, es bien importante saber cuáles son los montos que dio finalmente el Ministerio Público. Hablamos de un fraude total de 766 millones de pesos, además de perjuicios tributarios. Hablamos de evasión de impuestos directamente por más de 72 millones de pesos y el lavado de activos, que es otro de los delitos que sí logró comprobar el Ministerio Público, de más de 761 millones de pesos. Y que el último, el lavado de activos, eventualmente involucraría a la esposa del exalcalde. Así es, porque se da cuenta en esta extensa audiencia de formalización que habrían sido varios los depósitos, alrededor de 90 depósitos que habrían ido a las cuentas tanto del exalcalde como de su esposa, ¿no? María Soledad Simonetti, que habría recibido entre ambos por lo menos 83 millones de pesos. Esto bajo una modalidad que también es bastante curiosa, ¿no? Porque se habla de los depósitos de los choferes personales del exalcalde Raúl Torrealba, algo que él reconoce que hay depósitos por parte de sus choferes, que es algo que habitualmente hacía, pero esos dineros, dice él, no venían desde las corporaciones Vita, como apunta el Ministerio Público. Durante esta mañana él habló con la prensa, al igual que lo hizo durante la jornada anterior. Esa fue la tónica, se mostró tranquilo, como podemos ver ahí en imágenes, caminaba, se paseaba por el centro de justicia cada vez que había un receso. Valentina, y tú también me contabas durante esta tarde, cuando llegaste del reporteo de este caso, que durante la audiencia también se hizo ciertos vínculos, o al menos se mencionó el caso de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. ¿Por qué se genera ese parangón? Porque sabemos la exalcaldesa se da la fuga, se ha encontrado mucho tiempo después, y hay algo que sí se le destaca al exalcalde Torrealba, que es que ha colaborado con la justicia en todas las instancias en las cuales ha sido citado. Hay diferencias, pero también similitudes, señalaba el Ministerio Público. ¿Y por qué también ponían como ejemplo a la exalcaldesa Karen Rojo? Porque se hablaba de si la exalcaldesa, teniendo un monto defraudatorio muchísimo menor, ¿por qué el exalcalde no lo iba a tener, considerando que en su caso se hablaba de más de 700 millones de pesos?
pesos. Y por eso es que se esperaba sí o sí la prisión preventiva. Así es. Igual habían señalado como argumento desde la defensa que ellos habían colaborado precisamente porque el exalcalde concurrió de manera voluntaria varias veces a declarar ante el Ministerio Público, también ante la Contraloría, pero lo que aquí se alude concretamente, José, es que al tratarse de montos tan altos y por un plazo de tiempo tan extendido, con una organización que habría sido tan premeditada y que vinculaba a varios funcionarios de una forma jerárquica por lo demás, porque el Consejo de Defensa del Estado hacía un símil con una estructura piramidal. Sí. Hablaba de una cúspide que habría liderado finalmente el exalcalde Raúl Torrealba, y luego hablamos de otras personas que son los otros 5 imputados en este caso. En el medio, o luego del exalcalde, encontramos, por ejemplo, a Antonia Larraín Prieto, quien era Dideco, también Renato Sepúlveda se desempeñó en ese cargo, y Domingo Prieto, quien es tío por lo demás de Antonia Larraín y quien fue el director finalmente de las corporaciones Vita. Luego están los otros 2 últimos imputados, que son los contadores, quienes estaban a cargo también de lograr las emisiones de boletas y facturas falsas. Pero te invito a que pasemos a revisar parte de lo que señalaba el exalcalde Raúl Torrealba durante esta jornada cuando llega al Centro de Justicia durante la mañana. Escuchemos. No hay nunca una participación mía, es pura participación entre ellos. Entonces es bastante particular que yo aparezca como responsable de un teje en el cual nunca he sido parte. Platas políticas no han habido jamás. ¿No hubo financiamiento político? Lo descarto totalmente. ¿Cómo explica estos dineros, este estuche con 7 millones de pesos que estaba en su domicilio? Es una situación familiar muy particular con relación a un proyecto que teníamos para realizar justo en esos días y que no se pudo materializar por todos estos hechos. ¿Y por qué los dineros de los Vita llegaban a sus cuentas y le pedían los choferes? Es que eso se va a demostrar claramente que nunca ha llegado un peso de los Vita a mis cuentas. Las reacciones del exalcalde que habló con la prensa, nos contaba Valentina el día de ayer, el día de hoy, en esta segunda jornada de audiencia. Y así como ayer nos contabas, Valentina, cuando estuviste en el estudio con Mónica, que durante la primera jornada de audiencia se supo de algunos conceptos, por ejemplo, que se utilizaban en mensajes de WhatsApp o en otros canales de comunicación para, comillas, despistar. Por ejemplo, hablar de informes versus millón de pesos. También se supo de otros detalles durante esta segunda jornada. Sí, parte de lo que entregaba como antecedentes el Consejo de Defensa del Estado fue, por ejemplo, la eliminación de ciertos mensajes a través de WhatsApp. Esto a propósito de lo que sería ya una situación de conocer lo que estaba pasando según el exalcalde, porque habría sabido que estaban siendo intervenidos sus teléfonos celulares. Parte de lo que señalaba el Consejo de Defensa del Estado. ¿Estos mensajes los habrían borrado cuándo, más o menos? ¿Hace mucho tiempo atrás? No, varios mensajes que eran en ese minuto. Se hablaba de, por ejemplo, no puedo hablar por aquí, necesito que hablemos por otro lado. Como que ya tenían información de que los teléfonos eventualmente estaban siendo intervenidos. Así es. Mira. Esa era la preocupación y según lo que alude el Consejo de Defensa del Estado, da prueba también de que el exalcalde estaba tratando de evadir la situación y que no se lograran recabar las pruebas suficientes para dar con finalmente los antecedentes necesarios para inculparlo. También se habló, por ejemplo, José, de lo que son estos billetes al interior de su domicilio. Lo hablábamos también, se encontró este estuche que, de hecho, durante la jornada de hoy, el exalcalde Raúl Torrealba hace alusión directamente a él, dice que es una caja chica, que es parte de un proyecto familiar, que por eso tenía ese dinero ahí en su casa y que en realidad no tenía nada que ver con los fondos que podrían, supuestamente dice él, sido desviados de las corporaciones Vita. Pero parte también de lo que llamó la atención es lo que comentábamos al principio, esta decisión de la magistrada de dejar fuera la asociación ilícita. Lo cierto es que fue bastante categórica respecto a por qué dictaminaba también la prisión preventiva. Aludió directamente a que el exalcalde Raúl Torrealba era un peligro para la sociedad, considerando lo reiterado de los delitos, los montos de los cuales estábamos hablando y considerando además que desvió fondos de la municipalidad que administró por más de 25 años. Claro. Por lo tanto, defraudó directamente a vecinos y vecinas que votaron en más de una ocasión por él, para que siguiera al interior del municipio. Por lo tanto, eso también fue un factor relevante para la decisión de la magistrada. Y también tiene una connotación social, lo estábamos conversando también durante esta tarde, Valentina, lo que representa también este caso. Hubiese sido
bien extraño, por decirlo de alguna manera coloquial, que no se determinara o que no se decretara la medida cautelar más gravosa en un caso de estas características versus otros que hemos conocido en el último tiempo y que también involucran a políticos. Sí, va a ser un precedente sin duda, por lo tanto la atención mediática estaba sobre la decisión que iba a tomar el tribunal, por eso también fue tan categórico y dicen desde el juzgado la única razón por la cual no se admite este delito de asociación ilícita es completamente porque no habían ciertos aspectos técnicos legales que no permitían que se pudiese configurar. Pero van a insistir, dicen desde la Fiscalía, para poder incorporar nuevamente este delito y comprobar que sí hubo una asociación ilícita al interior de la Municipalidad de Vitacura por lo menos por 10 años. Otro tema que es súper relevante y que también lo conversamos, la Municipalidad de Vitacura. El día de ayer se decide que la Municipalidad de Vitacura deje de ser querellante en este caso. Sin embargo, el abogado, hoy tras la audiencia de formalización, el abogado de la Municipalidad dice: nosotros vamos a apelar porque sí queremos ser querellantes en este caso. ¿Y cuál fue el argumento por el cual queda fuera? Esto surge a raíz de una petición que hace la defensa de Raúl Torrealba, esto aludiendo que en organismos estatales tenía que ser el Consejo de Defensa del Estado quien representara finalmente a todos los organismos. Sin embargo, claro, tú lo decías, van a apelar desde la Municipalidad de Vitacura porque son ellos también quienes se conocen el detalle más fino de lo que estaba sucediendo. Señalan que han colaborado con la Fiscalía durante todo este tiempo y que la idea es hacerlo incluso si es que no logran ingresar nuevamente como querellantes, siguen siendo víctimas, pero claro, no son parte interviniente directamente de este juicio, por lo tanto no pueden entregar ciertos antecedentes con representación legal. Pero antes de seguir conversando de ese tema, te invito a que pasemos a revisar también parte de lo que fue las declaraciones de la magistrada durante esta tarde cuando da a conocer finalmente esta decisión de la prisión preventiva para el exalcalde Raúl Torrealba. Tenía el deber, en su calidad de alcalde, de observar una conducta funcionaria intachable, tener un desempeño honesto y leal de la función o cargo, para lo cual fue elegido por los ciudadanos. No respetó la preeminencia del interés general sobre el particular y muy especial la afectación de los derechos o de las legítimas expectativas de la ciudadanía. Con su actuar, a juicio del tribunal, socavó la confianza pública en sus instituciones democráticas y sus representantes, que tanto perjudica la estabilidad política del sistema democrático. Todos estos motivos hacen materializar la suficiente necesidad de cautela para considerar por ahora que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, ante lo cual se decreta su prisión preventiva. Claro, su libertad es un peligro para ahí la refuerza sociedad. Lo que tú nos señalabas, sí, es bien relevante esto que ella señala, sobre todo considerando que el exalcalde Raúl Torrealba habría defraudado, como te decía antes, a quienes votaron por él por varios periodos, porque él estuvo 25 años al mando de la Municipalidad de Vitacura. Pero además vamos a revisar, José, parte de lo que fueron las declaraciones desde la Municipalidad de Vitacura, que recordemos fue quien denuncia en primera instancia esta situación por la denuncia que llega de Domingo Prieto, quien es uno de los coimputados en esta causa, quien señala que, claro, estaba sucediendo esta situación irregular al interior del municipio, que había estos traspasos. Al principio se hablaba solamente de montos de dinero que iban a parar en sobres a las manos del exalcalde. Sin embargo, con el paso de los años, son casi 2 años de investigación por lo demás de la Fiscalía Centro Norte, que daba cuenta de que había también emisión de boletas y facturas falsas, también había depósitos por parte de los choferes personales del exalcalde. Incluso durante esta jornada se habló de movimientos entre los fondos mutuos, que por ejemplo María Soledad Simonetti tomó saldos, montos desde sus cuentas bancarias que habrían provenido finalmente de las corporaciones Vita y que las habría trasladado a fondos mutuos, también a cuentas de ahorro previsionales de Raúl Torrealba. Por lo tanto, hay movimientos, incluso un movimiento habría ocurrido este año 2023 por cerca de 80 millones de pesos. Por lo tanto, es bien relevante también que siguen habiendo estos movimientos aun cuando estaba esta investigación en plena investigación en curso. Pasemos a revisar, José, parte también de lo que señalaba la Municipalidad de Vitacura a propósito de esta decisión de seguir insistiendo para poder ser parte de este proceso judicial. Nosotros hemos cooperado con la Fiscalía, hemos trabajado codo a codo con ellos, así lo ha reflejado el fiscal regional y lo seguiremos haciendo en adelante hasta que se complete este proceso, se haga justicia y se establezcan las responsabilidades, se sancione a los responsables, entre ellos al señor Torrealba, que hoy día ha quedado en prisión preventiva, y también se despeje que hay
La gran mayoría de los funcionarios de Vitacura no han participado en estas conductas delictivas y también eso tiene que aclararse y despejarse. Posición de la municipalidad que estábamos conversando con Valentina Nieto, pero otro tema relevante es la asociación ilícita, que queda finalmente fuera de los delitos imputados, pero es algo que claramente va a seguir siendo investigado. Sí, sin duda, y aquí hay cosas bien relevantes, José, porque parte de lo que aludía la defensa de Raúl Torrealba es que su defendido estaba siendo sobreimputado, que había un trato diferente, injusto, si lo comparamos con los otros 5 que no involucrados. Se investigó a todos por igual, decía también la defensa. Así es. Por ejemplo, que no se indagó las cuentas bancarias de los otros imputados. Exacto. Y decían que había habido una revisión minuciosa de lo que eran los movimientos de Raúl Torrealba y también de su esposa, pero lo cierto es que ayer ellos fueron formalizados. Estos otros 5 imputados quedaron, a diferencia de Raúl Torrealba, con arresto domiciliario parcial, solo nocturno, arraigo nacional y también prohibición de comunicarse entre ellos. Raúl Torrealba es quien queda con la medida cautelar más gravosa, esto entendiendo que, según lo que señala el tribunal y también el Ministerio Público, habría sido el líder de esta organización criminal. Durante esta jornada, luego ya de la decisión que toma la magistrada, se da a conocer los distintos reparos que tienen ambas partes. Evidentemente, no todos quedaron contentos. Por un lado, evidentemente, la parte defensora no esperaba esta prisión preventiva y la Fiscalía no esperaba que se sacara la asociación ilícita, y ambos han señalado que van a seguir apelando. De hecho, desde la defensa ya dijeron que van a recurrir a la Corte de Apelaciones para poder dar pie atrás a los cargos que se le habrían imputado a el exalcalde Raúl Torrealba, y por su parte desde la Fiscalía van a insistir también para que se considere esta asociación ilícita. Van a trabajar de manera intensa para poder recabar todos los antecedentes y los aspectos técnicos para que el delito se conforme como tal, José. Claro, y desde la defensa probablemente vale con la intención de reducir la permanencia en la cárcel. Recordemos, está en el anexo Capitán Llaver del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Se hablaba también de los exámenes médicos que se le iba a realizar al ex jefe comunal, considerando su edad, está a puertas de cumplir 75 años, y es probablemente esos aspectos los que van a formar parte de los argumentos tal vez que va a utilizar la defensa para a lo mejor hacer que este periodo de investigación lo cumpla bajo otra medida cautelar eventualmente. De hecho, el plazo de investigación es bastante acotado, 5 meses. Es menos de lo que había pedido la Fiscalía. Un año pidió. Había pedido un año, sin embargo se otorga este plazo de 150 días, entendiendo la situación de salud, pero también entendiendo la cantidad de tiempo que tuvo el Ministerio Público para indagar. Fueron casi 2 años en los cuales se estuvo revisando los distintos antecedentes, por lo tanto se señala que la idea es que sea en el menor tiempo posible, considerando la situación de salud. Tiene una cardiopatía, también se habló de un cáncer que habría vuelto a aparecer, bien digo, porque él ya había tenido esta situación de salud, por lo tanto aluden que es necesario poder hacerlo en el menor tiempo posible. De hecho, también la defensa estuvo bastante preocupada respecto a que él tuviera sus medicamentos, porque en el recinto de Capitán Llaver solamente los plazos de entrega de medicamentos es de lunes a jueves, pero hoy, siendo viernes, se dio el espacio también para que él pueda tener todos los remedios necesarios para poder enfrentar esta compleja situación de salud que tiene el exalcalde Raúl Torrealba. Te invito a que pasemos a revisar parte de lo que señalaban también la parte defensora y la Fiscalía luego del juicio. En nuestra defensa hemos planteado que los delitos no se configuran. Ahora, si ya se entiende que existe algún delito, hemos sostenido que los delitos a configurar son bastante más, tienen una penalidad bastante más baja y son delitos más sencillos. De hecho, parte de esa alegación, nosotros sostuvimos que había una sobreimputación de parte del Ministerio Público, y parte de esa alegación fue oída por el tribunal desde el momento que descartó la asociación ilícita. Así que esperamos poder seguir trabajando en la Corte de Apelaciones para revocar el resto de los delitos. Indicó la magistrada que ciertas rigideces normativas especialmente dificultaban su configuración, pero sigue por acreditado que existió un grupo de personas que se concertó con el objeto de defraudar a la Municipalidad de Vitacura en un periodo extenso, como fue la imputación que se efectuó, de 10 años entre el año 2011 y 2021.
Bueno, José, ahí escuchábamos entonces ambas declaraciones, ¿no? Tanto desde la parte defensora y también el Ministerio Público. Lo cierto es que ya vamos a tener que esperar estos 150 días, pero pueden pasar muchas cosas. Ya han anunciado medidas desde ambas partes. Por un lado, lo que va a hacer la parte defensora de Raúl Torrealba con este recurso que van a presentar ante la Corte de Apelaciones para dar pie atrás a esta medida cautelar de prisión preventiva, y por el lado de la Fiscalía van a seguir insistiendo en que aquí sí hubo un organismo de asociación ilícita por al menos 10 años. Ahí también es bastante interesante lo que va a pasar, José, porque se habla de que se buscaría indagar incluso más atrás, considerando la cantidad de años que estuvo el exalcalde Raúl Torrealba al mando de la municipalidad de Vitacura. Esto podría haber sucedido, y también se va a abrir una arista respecto a lo que son los dineros políticos, porque ahí también hay algo bien relevante. Ese es un tema al cual hay que estar muy atentos si hay una eventual vinculación, relación de este caso con campañas políticas. Se habló en algún minuto, ¿vale?, del exdiputado Sebastián Torrealba y así otros casos. Ahí también se abre una lista de investigación a la cual hay que estar muy pendientes, y también, sin lugar a duda, así esto sucedió de antes de lo que establece la investigación actual. Sí, de hecho se habla de 2 millones de pesos que habrían sido en gastos de campaña de la coalición de Chile Vamos, e incluso dineros que habrían sido utilizados para fotografías. De hecho, el fiscal mostró las fotografías en cuestión, tanto del exalcalde Raúl Torrealba y de quien actualmente es concejal de Vitacura, Max del Real, del Partido de Renovación Nacional, que también habría estado vinculado y que durante el 2017 estuvo también vinculado a esta situación y que estaba postulando a poder ser quien reemplazaría al exalcalde. No lo logra, llega la alcaldesa Camila Merino a tomar finalmente la gestión de la municipalidad de Vitacura, pero lo cierto es que se abre también este nuevo flanco político que va a tener que ser indagado por el Ministerio Público. Bueno, vamos a quedar muy atentos, un plazo de investigación de 150 días. Muchas gracias, Valentina, que tengas una buena noche, un excelente fin de semana, y vamos a quedar muy pendientes a este y otros temas. Gracias, que tengas buena noche. Buenas tardes. Chao, Vale. Nos vamos a cnnchile.com. Declaran preemergencia ambiental en la región metropolitana por escasas condiciones de ventilación en la cuenca de la región metropolitana. Esto a raíz de los índices de contaminación que sabemos ha sucedido no solo durante esta semana, sino ya hace bastantes. La delegación presidencial de la capital decretó esta primera preemergencia, la primera del año, para el sábado 17 de junio, lo que implicará restricción vehicular y la prohibición del uso de calefactores a leña. Habíamos tenido alertas ambientales en semanas anteriores, se avanza un paso más en estas medidas por los índices de contaminación y se declara la primera preemergencia ambiental de este año. Todos los detalles y lo que implica esta medida están en cnnchile.com. Cambiamos de tema tras cuestionar la continuidad de Chile en el programa de Visa Waiver. El presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos viajó a California para constatar el alza en los delitos cometidos por chilenos. La Fiscalía detalló que hay más de 400 detenidos por incumplir el programa, mientras que la Cancillería de nuestro país asegura que no hay riesgo de perder dicha visa. Vamos a revisar todos los detalles en la nota de Estefanía Bustamante. No fue solo la imagen que marcó la primera visita del expresidente a Washington, sino que también la que confirmó un inédito convenio con Estados Unidos. El mandatario estadounidense confirmó que Chile está próximo a ser el primer país latinoamericano que no necesite visa. 10 años después, el programa Visa Waiver está en tela de juicio por el Partido Republicano estadounidense. La razón, el alza en los delitos cometidos por chilenos que han entrado a ese país usando este programa. Son sofisticados. Ellos no vienen a romper la puerta de entrada de nuestra casa. Ellos ponen bloqueadores de señales, cortan nuestro Wi-Fi y así nuestro sistema de seguridad no funciona. Usan uniforme de camuflaje. La Secretaría de Estados Unidos, el presidente y el Departamento de Seguridad Nacional tienen todo el poder para cortar todo esto instantáneamente. 2 demócratas enviaron una carta al embajador chileno en Estados Unidos, sumándose a la preocupación del líder de la Cámara de Representantes, quien pidió evaluar la continuidad de Chile. Petición respaldada por el fiscal del condado de Orange, en California. Dentro de este documento hay fotografías de alrededor de 400 chilenos detenidos en Estados Unidos por violar el programa de visa.
Solo en septiembre de 2022, 211 chilenos fueron arrestados alrededor del país. Hemos estado trabajando intensamente en este tema, hemos tenido una excelente colaboración con Estados Unidos. Obviamente el tema básico es cómo evitar que delincuentes aprovechen este beneficio que es muy excepcional. En Latinoamérica solo los chilenos pueden viajar a Estados Unidos por 90 días sin portar una visa, convenio que nuestro país trabaja con la embajada, las policías y el registro civil a puertas a la renovación en diciembre de este año. También es una complicación la pugna entre republicanos y demócratas, porque los republicanos, y el presidente de la Cámara Baja es republicano, está cuestionando la política de inmigración. Lo que hay que asegurar es la parte de la información. Eso es la parte que el gobierno tiene que poner todo el esfuerzo y todas las capacidades, y naturalmente que lo que hacen estas bandas de ladrones es tremendo para lugares en los cuales la gente se siente completamente segura. El denominado turismo del robo, un turista que viaja a cometer delitos y luego vuelve a su país de origen. Las cifras que alertaron a Cancillería fueron las 553 deportaciones que informó Estados Unidos en 2022. Un control de aeropuertos más eficiente va a ayudar mucho, porque delincuentes que llegan a Estados Unidos son profesionales que salieron de acá. No es gente que se inicia en el delito en Estados Unidos. Estamos mejorando todos los procedimientos de cooperación, incluso realizando ejercicios para comprobar la eficacia con la cual se transmite la información. Información que también está bajo la lupa de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Para que veamos qué vamos a hacer para no perder la posibilidad que hoy día tienen los chilenos, que lo distingue del resto de los países latinoamericanos. Vemos una creciente actitud antichilena del Partido Republicano de Estados Unidos, pero hemos tenido conversaciones bastante fluidas tanto con la embajada americana como con nuestra embajada en Washington. Si bien la oposición había solicitado la presencia del canciller en el Congreso para abordar el tema, Alberto Van Claveren viajaría a Estados Unidos para abordar conversaciones bilaterales, entre ellas la visa waiver. Un segundo atentado incendiario en la Araucanía tuvo lugar en menos de 2 días y a puertas de la visita del presidente de la República, Gabriel Boric, quien llegó la mañana de este viernes a la macrozona sur. El ataque se lo adjudicó el grupo Resistencia Mapuche Mayeco en un lienzo donde exigen el traslado de presos comuneros. Todo esto bajo el contexto del fast track legislativo en seguridad que ya lleva 60 días de trámites. Ángela Rayman tiene todos los detalles en la siguiente nota. Tan solo 9 horas antes de que el presidente de la República, Gabriel Boric, aterrizara en la Araucanía para su tercera visita en la región, un ataque incendiario se llevó a cabo en la comuna de Curacautín. Una casa-habitación sin moradores fue consumida por las llamas. El cuidador del fundo declaró que despertó en la madrugada con un fuerte estruendo, percatándose de que la casa patronal, a 100 metros de distancia, se encontraba en combustión. Sujetos desconocidos ingresaron hasta el predio, Antaro número 2, incendiando la casa habitación que hasta ese minuto se encontraba deshabitada. A la hora, personal de esta unidad especializada junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Concepción y Temuco se encuentran realizando las pericias de rigor. Es que uno ya está agotado de decir cosas a los gobiernos, porque este gobierno es el anterior, es el que vino antes. Lo que uno siente como ciudadano es que al final aquí no hay Estado de Derecho. Aquí vivimos toda la incertidumbre, estamos todos pensando a quién le toca, hoy día me tocó a mí, mañana le tocará a otro y esto no para. Nuevo ataque incendiario que se suma al realizado este jueves a una iglesia en la provincia de Cautín y a los últimos 3 atentados explosivos realizados en 13 regiones del país. Este último, ejecutado en la madrugada de este viernes, fue adjudicado por el grupo Resistencia Mapuche Mayeco. En el lugar se encontró un lienzo donde aluden al presidente, señalan que ni una ley podrá con la resistencia y exigen el traslado de 6 detenidos mapuche. En la cual se exige el retorno de 6 comuneros que fueron trasladados desde la cárcel de Angol a otras unidades penales con posterioridad al secuestro de 3 gendarmes en ese mismo recinto penal. La Fiscalía está a la espera del resultado de las diligencias encomendadas a la Policía de Investigaciones que nos permitan identificar a los autores de este ataque.
Durante la jornada de la visita presidencial a la macrozona sur, el primer mandatario se refirió en más de una oportunidad a este hecho. Condenó categóricamente este actuar, señalando que no contribuye en nada a los entendidos y que incluso aleja las demandas planteadas. También anunció una reunión con el Ministerio Público para mejorar las herramientas de trabajo en la zona. A mí no me van a intimidar y no me cabe ninguna duda que a las autoridades de la zona tampoco las van a intimidar, y a las comunidades pacíficas, que son las grandes mayorías de la Araucanía y el Biobío, no las van a intimidar tampoco. Ustedes, quienes realizan estos actos, son una pequeña minoría violenta que va a ser perseguida y castigada por el Estado como corresponde. En este contexto, 60 días han pasado desde que el Ejecutivo y el Congreso anunciaron un fast track con 19 proyectos que ya estaban en tramitación y otros 12 que serían presentados por el Gobierno en materia de seguridad. Hasta ahora se han aprobado 5 de estos en sicariato, facultades de carabineros en migración, ciberseguridad, usurpación y delito económico. Nunca se habían aprobado tantos proyectos de seguridad en tan poco tiempo. Y esperamos seguir trabajando con la misma celeridad, pero sin descuidar la acuciosidad que implica el debate para tener buenas leyes. Buen camino, pero al ritmo lento. Y eso a mí me inquieta, me preocupa. Y junto con valorar acciones del gobierno, le pido que presente rápido los proyectos que faltan y que al fin podamos enfrentar el drama de la delincuencia, del crimen organizado. En su visita a la Araucanía, el presidente se refirió al proyecto Trenes para Chile y también abordó el conflicto con el sector forestal. El jefe de Estado llamó a generar acuerdos con disponibilidad a escuchar en una discusión abierta. Y un capítulo dedicado especialmente a las Fuerzas Armadas es lo que buscarán reponer los consejeros de derecha. La propuesta genera resistencia en el oficialismo, quienes consideran que la regulación de ese sector debe quedar dentro del capítulo de gobierno en la propuesta de una nueva constitución. Paul Foller tiene todos los detalles. Este viernes el Consejo Constitucional cerró la primera semana de trabajo, etapa marcada por el inicio de los debates en las comisiones, como por ejemplo el que buscan instalar los consejeros de derecha que se refiere a las Fuerzas Armadas. Así lo dejó claro el excomandante en jefe de la FACH, Ricardo Ortega. Se le sacó de un capítulo. Entonces mi pregunta es, ¿qué razón había para hacerlo? ¿Se han comportado mal las Fuerzas Armadas? ¿Ha habido alguna disputa en cuanto al tema de la participación o no en la Constitución? Nos pareció que era relevante, y eso es importante, retomar la tradición constitucional chilena de que las Fuerzas Armadas estuvieran en el capítulo del Poder Ejecutivo, en atención a su subordinación. El intercambio que tuvieron esta semana consejeros y expertos resume el debate generado sobre la posibilidad de consagrar un capítulo especial para las Fuerzas Armadas, porque en el anteproyecto de expertos la regulación del sector quedó dentro del capítulo de gobierno, disposición que buscarán cambiar algunos consejeros de derecha. Que sería razonable que hubiera un capítulo para las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, tal cual lo contempla la actual Constitución. Forman parte de nuestra vida nacional y creo que lo correcto es que tengan un capítulo sobre Fuerzas Armadas. Esto no convence a todos los sectores, particularmente en el oficialismo, que consideran que se debe mantener la tradición constitucional donde las Fuerzas Armadas están en el capítulo de gobierno, pero en la derecha consideran que el problema es más profundo. No hay ninguna razón que no sea de orden estrictamente ideológico para hacer ese planteamiento. Lo que estamos haciendo es retomar la tradición constitucional de Chile y en general de los países democráticos, donde las Fuerzas Armadas aparecen en el capítulo del gobierno. Son excusas. Yo creo que hay más bien el deseo de hacerle un poco un desaire a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad, porque el contenido del capítulo es lo que importa. Nadie he visto yo que esté en la perspectiva de hacer un desaire a las Fuerzas Armadas. Por el contrario, nos parece que una buena regulación de las Fuerzas Armadas es fundamental. Yo no sé si un desaire, lo que pasa es que obviamente todavía quedan resabios, algunos resabios de los tiempos antiguos en algunas personas de la izquierda, pero no creo que sea un desaire. Y si bien la derecha tiene los votos suficientes para aprobarlo, lo cierto es que la propuesta no convence a todos. En Renovación Nacional quedaron conformes con la estructura del anteproyecto, aunque no descartan apoyar la propuesta de crear un capítulo especial de Fuerzas Armadas. Pero efectivamente el tratamiento que tiene están contempladas, no es un capítulo aparte.
efectivamente no tiene por qué ir como capítulo aparte, pero sí está dentro de los roles que tiene que tener el Estado, de darle seguridad a los ciudadanos. En todo caso, si eso se presenta, la bancada de Renovación Nacional, o sea, yo hablo por mí en realidad, yo creo que habría que votar favorablemente eso, porque la gente que nos elige a nosotros sí le importa el tema. Aún existen dudas reglamentarias respecto de si los consejeros tienen facultades para cambiar la estructura de capítulos del anteproyecto. De todas maneras, el debate ya está instalado en la nueva etapa del proceso constitucional. Desde el mes de julio, el precio de las autopistas subirá un 6,7%, aumento que corresponde al segundo reajuste total que se realizará este 2023. Vamos a revisar todos los detalles en la nota de Daniela González. Miles de personas en Chile utilizan a diario las autopistas. Son más rápidas, más seguras y desde julio más caras. A partir del 1 de julio se completará la totalidad del alza. Es necesario aclarar que no se trata de un reajuste extra, como algunos han dicho, sino que es la segunda parte de un alza que debió realizarse en enero pasado. En enero de este año el valor de las autopistas ya subió y faltaba la segunda parte. Eso quiere decir que en algunos días más el TAC aumentará 6,7% su valor. Bueno, pésimo cuando suben las cosas, a uno nunca le gustan, pero entiendo que son las condiciones del mercado, así que no nos queda otra cosa que aceptarlo. Es una locura, de verdad, no es demasiado el costo de la vida como para que empiecen a aumentar el TAC. ¿Tú sabías que iba a subir ahora en julio? No tenía idea. Me parece que no puede ser. Debe haber una regulación y un control que sea preciso y que no haya estas fluctuaciones, porque la gente tiene un presupuesto, me imagino, para poder tener ese ítem en su presupuesto. Por ejemplo, el caso de una persona que viaja de lunes a viernes desde la Ruta 78 a Los Conquistadores a las 7 de la mañana. Ahora, solo en el viaje de ida pagaría un total de 92.520 pesos por mes, solo por esa ruta. Desde julio, ese valor aumentará a casi 98.718 pesos. ¿Cuánto gastas aproximadamente en TAC al mes? Como 60.000, 40.000, por ahí. Ya, ahora te va a subir. Es urbano. ¿Ahora va a subir cuánto? 6%, casi 7%. Todo sube. Entre 50 y 80. Ya yo pago como 50.000 pesos semanales, así que ya semanales, o sea, son casi 200. El aumento del valor corresponde a un reajuste inflacionario que se hace de forma escalonada para precisamente no afectar tanto en el bolsillo de los conductores. Al utilizar una autovía concesionada, lo que tú estás ganando es tiempo con relación a una autopista o una vía que no está concesionada, que es más lenta, que tiene semáforo, etc. Tú pagas fundamentalmente por eso y lo que te tiene que otorgar la autopista es siempre la posibilidad de desplazarte, es decir, que siempre esté despejada, te promete de todas maneras seguridad vial. Seguridad vial, es decir, que los elementos que están ahí no produzcan un siniestro vial. En Huechuraba el problema es aún mayor. Hace años insisten en que la concesionaria de autopista Vespucio Oriente no les permite el acceso libre hacia el sector de la pirámide, lo que hace que muchos vecinos estén obligados a pagar TAC para acceder a sus hogares. Si bien el municipio interpuso una reclamación, la Corte de Apelaciones lo rechazó, por lo que AVO podrá seguir cobrando. Creo que ya es el momento de que los contratos firmados en su momento tengan una modificación, porque originalmente las autopistas significaban una alternativa que uno podía o no tomar, y hoy las autopistas son parte de la cotidianeidad de las personas. Para que no suceda esto que permanentemente la gente tiene que meterse la mano al bolsillo para poder llegar a trabajar a la hora, porque la infraestructura pública está concesionada y con contratos. Es un nuevo golpe para los automovilistas. El precio de la vida sube y el TAC no es la excepción. Atención con esta noticia. Chile cuenta con un nuevo dinosaurio. Científicos e investigadores de nuestro país lograron este hallazgo de un singular ejemplar que viene a replantear el conocimiento que se tiene de quienes habitaron la Patagonia hace millones de años. El periodista Cristian Soto nos cuenta cómo fue posible este descubrimiento en la siguiente nota.
Goncoquén Nanoi es su nombre. Es el quinto tipo de dinosaurio encontrado en nuestro país y pertenece a la familia de los hadrosáuridos, conocidos como pico de pato. Era herbívoro, medía entre 3 a 4 metros de largo y pesaba desde los 600 kilos hasta 1 tonelada. 10 años de expediciones y excavaciones culminaron en el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio que habitó Chile hace 72 millones de años. Goncoquén Nanoi es un dinosaurio importante para Chile, el quinto dinosaurio, el segundo bautizado y exclusivo del Valle de la China. Una de las características principales es que tenía decenas de dientes formando una especie de batería dental, lo que les permitía procesar de manera muy eficiente el alimento vegetal del que se alimentaban. En particular, Goncoquén, así como prácticamente todos los hadrosaurios, era un animal que vivía en manadas, era gregario. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en este yacimiento que encontramos en Magallanes, así como en otros lugares del mundo, se encontraron varios ejemplares juntos. Y vamos subiendo por primera vez en estas campañas al sitio de los hadrosaurios. Fue encontrado en Valle del Río de las Chinas, zona cercana a las Torres del Paine en la Patagonia. Su nombre proviene de la lengua aonikenk de los tehuelches del sur, pueblo que habitó la zona hasta fines del siglo XIX y hace referencia a su parecido con un pato silvestre. La investigación liderada por miembros de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile comenzó en 2013 y su objetivo original era la búsqueda de fósiles vegetales, pero a medida que avanzó, los paleontólogos se llevaron una sorpresa. Encontraron muchos rodados en una ladera bien arriba de la montaña. Ahí estaba el doctor Marcelo Lepe, había otro colega de vertebrados, había otros paleobotánicos y empezaron a recolectar todos estos fragmentos que habían en el suelo. Hasta que llegó un momento en que dijimos, hay mucho, eran, no sé, miles de fragmentos de huesos de dinosaurio. Uno de los objetivos era colectar suficientes huesos para poder estar seguros que correspondían a una sola especie, que teníamos los restos de una manada, de una sola especie de dinosaurio y no una mezcla de huesos de distintos dinosaurios. Y eso no era tan fácil porque los huesos estaban todos desarticulados, no estaban puestos en sus posiciones unos esqueletitos armados. Ya son 5 los dinosaurios descubiertos en nuestro territorio. Sin embargo, este nuevo ejemplar presenta características especiales. Nunca se habían encontrado hadrosaurios tan al sur del continente, y el Goncoquén Nanoi sería un eslabón en la evolución de esta familia. En Sudamérica se han descubierto otras especies de hadrosaurios, particularmente 5, todas pertenecientes a una familia llamada Hadrosauridae. El nuestro, sin embargo, por sus características morfológicas, muestra que en realidad pertenece a un linaje más ancestral, que iba, por así decirlo, en camino o era relacionado con los ancestros que dieron origen a los hadrosáuridos, pero no era un hadrosáurido como tal. Y dinosaurios parecidos a este solo se habían encontrado en el hemisferio norte, entonces encontrar uno en Magallanes, tan lejos de todos los otros de ese tipo que se conocían, es un misterio biogeográfico importante. El sitio del descubrimiento está lleno de restos aún por explorar y extraer, lo que abre más opciones para conocer todos los enigmas que levanta el hallazgo y que podría ayudar a comprender mejor y de forma más completa a quienes habitaron Chile hace millones de años en el pasado. Volvemos a la política. El diputado Miguel Mellado fue llevado al Tribunal Supremo de RN de Renovación Nacional tras reconocer que grabó y filtró un audio de la conversación privada entre parlamentarios y el presidente de la República. El mandatario descartó una querella, sin embargo, lamentó el cambio de tono de la oposición. Revisamos los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. 48 horas después de conocida la filtración del audio de una reunión entre parlamentarios de la macrozona sur y el presidente Boric en Cerro Castillo, el mandatario hizo frente a una situación que en La Moneda no solo causó incomodidad, sino también asombro. Se contradicen cuando había dicho que era lamentable que alguien filtrara. Es lamentable y se quiebran las confianzas con estas filtraciones. Cuando dice que él fue el que filtró. Grabé 10 minutos de duración de una reunión que duró 3 horas. Y ahora cuando dice que básicamente no se arrepiente de haber filtrado. Y no siento vergüenza. Y se dañan las confianzas, aunque no hemos tenido mucha confianza con el gobierno. Mellado, responsable de la filtración, intentó buscar salidas a su compleja situación e incluso anunció algo que su partido ya había decidido antes de sus explicaciones, pasarlo al Tribunal Supremo. Además, deberá enfrentar a la Comisión de Ética de la Cámara. Voy a asumir la responsabilidad en mi partido, en mi bancada, en el Congreso, el repudio que ha generado
es de un 38%. Acá no hay una cuestión del 38% o de otro porcentaje. Acá tenemos que ser una unidad. Actitudes tremendamente irresponsables, como la que ha tenido el diputado Mellado, no van a minar mi convicción de seguir adelante y trabajando con el resto de los parlamentarios y autoridades. Si bien hasta las 22:30 horas del jueves, momento en que Mellado confesó haber filtrado el audio, todo el espectro político había condenado la filtración, principalmente en la oposición. Eso en un par de minutos cambió por completo. Tiene que asumir las consecuencias legales. Y el Ministerio del Interior no solo debe molestarse, sino que debe denunciar. Acepto las disculpas que le da al país. Lo que debiera hacer el mundo político es aprender de esta lección y el gobierno, por supuesto, sacar la denuncia, porque si el gobierno va a perder el tiempo persiguiendo este tipo de cosas. Extrema gravedad que un parlamentario, diputado o senador haya grabado la reunión con el presidente de la República. Golpea directamente porque es alguien que yo respeto muchísimo. Y también valoro que haya sido capaz de reconocer. Obviamente en lo político el estándar que nosotros tenemos es el cumplimiento de la ley y en ese marco obviamente asumir las responsabilidades que correspondan. Cosa distinta en lo que hemos señalado que en lo humano. Una de las sanciones de la Comisión de Ética es la económica, que castiga con un 15% de la dieta parlamentaria. Es decir, el diputado Mellado podría dejar de percibir 800.000 pesos, pero eso, según el oficialismo, no es suficiente. También está el desafuero, donde Mellado podría enfrentar a la justicia como cualquier ciudadano chileno. Espero que sea una sanción dura, porque aquí hay claramente una violación de la ética parlamentaria. No todo vale en política, hay límites, hay códigos. Si bien el presidente Boric descartó interponer una querella, la denuncia ingresada al Ministerio Público no puede ser retirada. Es más, la Fiscalía no necesita ni denuncia ni persistencia de la víctima para perseguir y sancionar el delito. La filtración de una conversación privada arriesga penas que van desde los 61 días a los 5 años de presidio. Esto tiene que ver en la manera en cómo funciona el Estado, en cómo hay ciertos resguardos que para el interés público se deben garantizar. Lo que la ley sanciona en el artículo 161 letra A del Código Penal es la interceptación, grabación de comunicaciones privadas. En principio me parece que es un caso que perfectamente califica respecto de los hechos que se imputan. Ante los hechos, La Moneda trabajará en un protocolo para las reuniones privadas entre parlamentarios y autoridades, algo que algunos calificaron como tener los celulares en caja de zapatos antes de entrar a cualquier reunión política. Va a anunciar prontamente un protocolo para tomar todas las providencias necesarias para que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones, como se aplica en otros países del mundo. Porque si usted me invita a su casa, con todo respeto, yo no voy a ir a su casa a grabarlo. Filtración que caldeó los ánimos en todos los sectores políticos y se dio en la antesala de la tercera visita que realizó el presidente en la Araucanía, en la que tuvo distintas reuniones. Mientras tanto, el diputado Mellado viajó a Valparaíso y le solicitaron no hablar más del tema hasta que finalice la investigación. 9 de la noche con 26 minutos, ya estamos junto a Laura Soto del área internacional, hay varias informaciones, Laura, y vamos a comenzar en Rusia y todo lo que ha generado esta posesión de armas hacia Bielorrusia, que en otra oportunidad al inicio de la invasión fue utilizado como plataforma para llegar a Ucrania. ¿Cómo estás? Así es, ¿qué tal, José? Justamente porque son armas nucleares tácticas las que ya se han confirmado un primer arsenal que ha llegado entonces a territorio bielorruso, porque esto es un acuerdo que el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente bielorruso Alexander Lukashenko habían llegado en marzo pasado. Esto ya había sido anunciado de que iba a suceder y finalmente justamente el mandatario ruso Vladimir Putin anuncia de que este primer lote de armas nucleares tácticas ha llegado entonces a Bielorrusia. Lo hace hablando en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo y justamente lo que él indica es que estas armas nucleares serán utilizadas solamente si es que la soberanía de su territorio se ve amenazada, pero que en este momento no está en la posibilidad esa posibilidad, valga la redundancia. Es así entonces que ya se confirma este primer lote. Como bien te decía, era algo que ya se venía anunciando hace bastante tiempo, y lo que dice también es que se espera completar en el fondo la entrega de armas nucleares tácticas
decía a fines de verano por supuesto de Rusia, o a fines de este año ya poder completar las últimas entregas que tienen que dar entonces para poder terminar con esta transferencia completa de armas nucleares. Pero como tú bien decías, Bielorrusia ha sido un aliado clave para Rusia en la invasión rusa en Ucrania, y que fue, como tú bien decías, la plataforma desde la cual se lanzó entonces esta guerra cuando comenzó justamente el año pasado en febrero. Es justo lo que tú decías también, así que por supuesto que esto preocupa a las autoridades occidentales. ¿Cuál será el objetivo entonces de poder básicamente desplegar estas armas nucleares tácticas en Bielorrusia? Por supuesto que ahí también han llegado reacciones desde Estados Unidos. Por supuesto, pero mira, acá tengo una cita de Vladimir Putin que justamente va en la línea de lo que tú nos señalabas recién. Él ha señalado que esta es una medida de contención y que sirve como recordatorio para cualquiera que piense en infligirnos una derrota estratégica. O sea, una medida que tienen ahí por si llega a suceder otro tipo de escenario que eventualmente complique, por ejemplo, la estrategia de Rusia. Así es, José. Te quiero invitar a escuchar parte justamente de las declaraciones tanto del presidente ruso Vladimir Putin como también del secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken, que él indicaba que en estos momentos no tenían indicios de que Rusia fuese a utilizar estas armas nucleares. Pasemos a escuchar. Vamos a ver. Como saben, hemos llevado a cabo negociaciones con nuestro Estado aliado, con el presidente Lukashenko, sobre el traslado de algunas de nuestras armas nucleares tácticas a Bielorrusia. Esto es lo que ha ocurrido. Los primeros misiles nucleares han sido entregados a Bielorrusia. Se trata solo del primer lote. A fines del verano, a fines de año, completaremos el trabajo. El uso de armas nucleares tácticas es teóricamente posible. Para Rusia solo es posible en caso de amenaza real a nuestra integridad territorial. En primer lugar, no tenemos ninguna necesidad de hacerlo. Y en segundo lugar, incluso hablar de ello en sí mismo disminuye la posibilidad de que se utilicen estas armas. En cuanto a los informes sobre Bielorrusia, hemos visto los comentarios que se han hecho en las últimas horas. Seguiremos vigilando la situación muy de cerca y con mucho cuidado. No tenemos motivos para ajustar nuestra propia postura nuclear. No vemos indicios de que Rusia se esté preparando para utilizar un arma nuclear. El presidente Biden ha vuelto a decir esta semana que seguimos comprometidos con la defensa de la OTAN, de cada centímetro de su territorio. Así que esa es nuestra estrella polar y estamos muy centrados en ello. Fíjate, José, también para darte un poquito de contexto de lo que está pasando ahora en la guerra en Ucrania, también el presidente ruso se iba a tener que reunir con líderes africanos justamente en San Petersburgo, y en estos momentos, este día viernes, estos mismos líderes africanos se encontraban en Kiev, pero mientras se encontraban en esta visita junto al presidente Volodymyr Zelensky, se producen bombardeos por parte de Rusia, lo cual por supuesto que complica el encuentro. Entonces vamos a ver qué pasa también, porque por supuesto que no fue ninguna gracia para estos líderes africanos que sucediese eso en medio del encuentro que mantenían con el presidente ucraniano, y que ahora ellos mismos van a tener que reunirse con el presidente ruso. Claramente, reacciones que ha generado ese tema también, Laura, pero vamos a seguir avanzando y de Rusia nos vamos hasta Grecia. Así es, hasta Grecia, porque justamente la ONU indica que todavía podrían quedar hasta 500 personas desaparecidas. 500 personas. Sí, en el mar, justamente tras este naufragio que se produce frente a las costas de Grecia la madrugada del día miércoles, y por el cual todavía se siguen buscando a los desaparecidos. Se han rescatado a más de 100 personas, se han reportado al menos entre 78 y 79 muertos. Ahí la cifra va variando según el medio, pero sin duda que ha sido una situación bastante complicada. Se estima que entre 400 y 750 personas iban a bordo de este barco, así que lo que hemos visto durante esta jornada, al menos de día viernes, es que ya se han generado los primeros reencuentros de familiares que buscaban también a sus seres queridos entre los pasajeros que iban en esta embarcación. Pasemos a ver todos los detalles de esta jornada en la nota de Gabriel Palma. Es la imagen que ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas. Dos hermanos que se reencuentran luego del fatal naufragio en el Mar Jónico frente a las costas de Grecia el pasado miércoles. En medio de la incertidumbre por esta nueva tragedia en el Mediterráneo, los 104 sobrevivientes fueron trasladados a distintos campos de refugiados, donde se espera que mejoren sus condiciones.
Todos serán trasladados a Malakasa, donde posteriormente se seguirán los procedimientos previstos en la legislación griega en relación con su permanencia en el país y así decidir su futuro. Pero las versiones sobre la cantidad de personas a bordo de la nave son dispares. Se estima que al menos 500 personas iban en la embarcación y entre 50 y 100 de ellas serían menores de edad, haciendo de este accidente en alta mar una de las mayores tragedias en la historia del Mediterráneo. Por lo que nos dijeron, todas las mujeres murieron ahogadas, con sus hijos en brazos. Es una tragedia y no sabemos qué hacer. Una conmoción que es acompañada por decenas de personas que han llegado hasta los refugios esperando recibir noticias de sus familiares. Mi hermano pagó alrededor de 7.000 euros desde Pakistán. Me dijo que cabían 50 personas en el barco y que allí habían 750 personas. Todo esto está muy mal. El gobierno debe tomar medidas enérgicas contra todos estos tipos de viajes. Las autoridades griegas detuvieron a 9 personas durante la noche de este jueves, quienes han sido apuntados como los responsables de la tragedia por ofrecer traslados a través de la ruta mediterránea con el objetivo de llegar a las costas europeas. Viajes que, por cierto, son ilegales. Sin embargo, las organizaciones sociales han sido tajantes. Las responsabilidades son de los gobiernos debido a sus actuaciones tardías. Si las personas se ven obligadas a tomar estas rutas de esta manera y son explotadas en estas condiciones, seguiremos teniendo incidentes así de mortales. De esta manera, las principales organizaciones mundiales han extendido su preocupación por el éxodo al sur del continente europeo y que podrían seguir agudizando la crisis migratoria. El alto comisionado para los derechos humanos reiteró sus llamados a los países para abrir más canales de migración regular, mejorar el reparto de responsabilidades y garantizar un desembarco seguro y oportuno de todas las personas rescatadas en el mar. Trouver un accord sur une politique migratoire. Debemos llegar a un acuerdo sobre una política migratoria que sea coherente y eficaz. Eso es lo primero. Y segundo, trabajar con los Estados miembros para garantizar medidas operativas que sean lo más efectivas posible. ¿Las tenemos? Claramente no. ¿Es que nous y sommes? Clairement non. Un nuevo capítulo en la crisis migratoria y humanitaria por la que atraviesa Europa. Una crisis que, por ahora, no da muestras de tener un final. Bien, vamos a ver qué sucede entonces con esta situación, porque por supuesto que debe mantener en vilo ahí los familiares de quienes todavía no han sido encontrados de esta embarcación. Muy lamentable lo que ha sucedido entonces frente a las costas de Grecia. Ahora vamos hasta Estados Unidos porque justamente este viernes ha sido declarado culpable de todos los cargos que pesaban en su contra el autor de este tiroteo que hubo en una sinagoga de Pittsburgh en 2018 con 11 personas fallecidas, que se convirtió en el ataque de este tipo más mortífero contra judíos que haya habido 11 personas muertas. 11 personas muertas. El más mortífero contra judíos que haya habido en Estados Unidos. Estamos hablando de Robert Bowers, que justamente tenía 63 cargos en su contra y de todos fue declarado culpable este viernes 16 de junio por un jurado federal que ahora debe decidir si se le condena a la cadena perpetua o a la pena de muerte. Así que ahí están las dos posibilidades para el autor de este atentado, el más mortífero contra judíos en Estados Unidos. Entre los cargos, por ejemplo, se incluían asesinato, obstrucción al libre ejercicio de las creencias religiosas con resultado de muerte u odio con resultado de muerte. El jurado tuvo que deliberar por unas 5 horas a lo largo de 2 días y por lo mismo ahora les queda a ellos esta decisión sobre cuál será el destino entonces de Robert Bowers, que ahora tiene 50 años y que él cometió este ataque el 27 de octubre de 2018. La fase de la pena, de lo que se decida por pena en contra de este autor, está prevista para comenzar el 26 de junio y podría durar algunas semanas para decirse finalmente qué pena se le entrega entonces a este atacante, que él había ingresado armado con un rifle AR-15 y otras armas y gritando de que había que matar a todos los judíos. Entonces, por lo mismo ahí también está el tema del odio en el fondo y de no permitir el libre ejercicio de una religión, y en este caso que finalmente termina con la tragedia de 11 personas practicantes
practicantes que son judíos en el fondo, y también de otras 7 personas heridas, incluidos 5 agentes de la policía que habían ido hasta el lugar para atender la situación, imagínate. Claro que sí, y es el mismo jurado federal que lo declara culpable el que tendrá que decidir ahora, Laura, si lo condenan o no a la pena de muerte. Así es, y lo que vemos normalmente en atentados como de este tipo, que justamente pasa que normalmente el atacante es abatido o se quita la vida. Eso es lo que hemos visto, por ejemplo, mucho en los tiroteos escolares. Así que vamos a ver finalmente qué es lo que decide este jurado, y si es que finalmente se establece una pena de muerte, podría ser bastante llamativo, porque en los últimos casos hemos visto, por ejemplo, condenas de cadena perpetua, pero de muerte últimamente no se ha escuchado alguna. Así que hay que ver qué pasa con ese caso. Pero sentaría un precedente al menos. Claro, entonces ahí hay que ver qué es lo que sucede, pero por supuesto que fue una situación que causó mucha conmoción en su momento, en 2018 en Pittsburgh, con este atentado que finalmente fue el más mortífero para la comunidad judía en Estados Unidos. Imagínate, con 11 personas que lamentablemente pierden la vida tras este hecho, y se le declara culpable de los 63 cargos por los cuales él estaba imputado. Bueno, vamos a hacer seguimiento a esa noticia. ¿Con qué seguimos, Laura? Ahora seguimos con Bolivia, porque se está viviendo una situación bastante complicada en dicho país, con estas inundaciones que ustedes ven en pantalla, un clima que ha afectado a 7 departamentos del país, pero particularmente a Santa Cruz. Y de hecho, las imágenes que ustedes ven ahí son justamente de dicho departamento boliviano, que ahí dicen las autoridades que, al menos las autoridades del Ministerio de Defensa Civil, de que se reportan más de 40.000 hectáreas de cultivos afectados, al menos a nivel nacional, por estas inundaciones, heladas y nevadas. Y también solamente en Santa Cruz se cuantifican aproximadamente 18.000 hectáreas de cultivos que han sido afectados solamente en dicho departamento, que también tiene ahí, es una zona muy importante de agricultura. Es el centro, básicamente ese departamento es el centro económico del país, y que por supuesto es bastante complicado que esté siendo tan afectado en sus cultivos con estas inundaciones y también este clima muy intenso que ha afectado no solamente a Santa Cruz, sino que también a Bolivia en general, pero que Santa Cruz particularmente ha sido el más afectado. Fue el viceministro de Defensa Civil el que entregó entonces estas cifras actualizadas, según informa el medio boliviano Página 7, con respecto a esta situación que se está viviendo ahora en Bolivia con estas inundaciones. Claro, y que algunos expertos, Laura, lo estábamos conversando fuera de micrófono, lo relacionan al ingreso del fenómeno del Niño a este territorio desde este lugar del continente, y que eventualmente durante las próximas semanas pudiese incluso acercarse a nuestro país y hacia la zona central de Chile, no con precipitaciones inmediatamente, pero sí con los primeros efectos que tienen que ver, por ejemplo, con la temperatura del mar. Se va a ir dando a conocer o se va entregando señales de que este fenómeno está cada vez más cerca. Vamos a seguir monitoreando lo que sucede en Bolivia. Desde el equipo de CNN Tiempo también lo hemos estado conversando, porque ha habido una gran afectación a la agricultura, por ejemplo. Se hablaba de más de 45.000 hectáreas de cultivos de trigo en una región en particular, y así otras especies, otras producciones relacionadas al agro. Por supuesto que ahí complica bastante a la zona de los agricultores, por supuesto, estos casos, y más aún en un departamento que, como bien te decía, es tan importante como lo es Santa Cruz, que es el centro económico de Bolivia. Entonces, bastante complicada la situación que se vive con esta pérdida de cultivos por parte de los agricultores, particularmente en Santa Cruz. Vamos a ver qué pasa con esto. Por el otro lado. Bolivia. Sí. Bolivia. Y hay harto que hablar sobre eso. ¿Qué tal, amigo? Sí, ¿cómo está, Rodrigo? Rival Fíjate. ¿Cómo? Sucre es nuestro rival, Bolivia. Por supuesto. En el ciclo final ya de estos partidos amistosos que en este minuto tienen a La Roja jugando con República Dominicana y ganando por 4-0. Vamos 4-0. Un autogol de García. Estábamos aquí en las noticias. Dos goles de Ben Birton y el último un penal de Bruno Bartichotto, que se estrenó como goleador con la camiseta chilena. Bueno, vamos a hablar de todo eso, Laura. Importante, ¿cuántos goles metió Brereton? 2. ¿Tienes alguna apuesta? Algunos le dan 3. Lo que pasa es que en el primero, quien le empuja hacia adentro es García, el central, y por lo tanto se considera autogol. Yo pensé que habías puesto fichas por Brereton, ¿no? Oye, pero que justo estaba terminando con Bolivia y seguimos con Bolivia. Mira las coincidencias de la vida. El martes con Sucre, en Sucre, con Bolivia. Ahí se cierra este ciclo de amistosos. Los ciclos de amistosos. Sí. Bueno, vamos a agradecerle a Laura Soto del área internacional que nos haya acompañado. Laura, nos vamos todos juntos a la pausa, y por supuesto al regreso, Rodrigo Herrera
con toda la información deportiva. Esto y mucho más. Bienvenido, Rodrigo. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta en CNN Prime. El presidente Gabriel Boric instruyó retomar los diálogos con los organizadores de la Feria Internacional de Frankfurt para recuperar la invitación de honor. Esto tras los múltiples cuestionamientos que recibió el rechazo a la convocatoria. Pablo Figueroa nos cuenta en la siguiente nota más del tema que enfrentó a la máxima autoridad del país con el Ministerio de las Culturas. Usted toma la decisión, esto venía de antes. ¿Cuánto tiempo antes se trabajó para llegar a esta feria? Yo recibí la información de que teníamos la información de que estaba la feria y que estábamos invitados cuando llegué, a 2 semanas de haber llegado, esto es en abril. Primero se aclaró quién decidió que Chile declinara ser invitado de honor a la Feria del Libro de Frankfurt en 2025. Y además, ¿qué dijo el presidente de la República al enterarse de la decisión? Esta decisión no pasó por mí ni me fue comunicada oportunamente y yo le manifesté al ministro Aguirre mi discrepancia porque considero que gastar en cultura es una tremenda inversión, no es un gasto, esta no es plata que se tira a la basura. Así fue como pasamos del silencio del gobierno ante la polémica bajada que afecta directamente la imagen país. Y ahora estamos en confesiones públicas. Y como hay una falta al respeto, una línea de poder en donde el ministro ahora debe buscar cómo solucionar el entuerto en el que se metió. El presidente pensó, y me parece perfectamente legítimo, que sí es abordable y que él va a poner todo de su parte por apoyarnos en esto y por lo tanto veremos qué posibilidades de que se pueda revertir esta situación. Pensar de que uno tiene que tener un trabajo, o sea, si bien Frankfurt iba a ser 2025, o sea, quedaban 2 años, el trabajo comenzaba ahora. O sea, este año que se abren los fondos concursables en julio, en agosto, ya debería haber estado un programa de traducción muchísimo más importante hacia el alemán. Y también hay argumentos debatibles como este. El asunto que no es lo mismo ser invitado de honor a que ir normal. No es lo mismo. Sin embargo, nosotros optamos por ir a hacer los negocios que corresponden a una feria de negocios y no como invitado de honor, repito, porque hay un montón de temas adicionales involucrados que de alguna manera nos impiden desarrollar con fluidez los otros compromisos que tenemos como ministerio. Nada que hacer. Sí, como no se puede llorar sobre la leche derramada. Lo que sí debe suceder es que lo que se programe y se ejecute sea obviamente con un estricto apego a lo que el sector es lo que requiere que se haga. Me parece que revelan un gran provincianismo, porque claro, Chile, representantes chilenos, digamos, editores chilenos, claro que van a Frankfurt desde hace muchísimos años, pero no es lo mismo ser el país invitado de honor. ¿Qué pasan los gremios? ¿Qué pasan las editoriales? ¿Hay intenciones? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, por supuesto, o sea, que mejor, o sea, para nosotros tenemos absolutamente claro que habría un antes y un después para el libro chileno siendo el país invitado. Se entiende como un gobierno que se dice pro cultura, digamos que justamente la decline. Hoy la polémica es no ir a la feria de Alemania. Ayer fue la huelga de los trabajadores que aún sigue. Se avisoran incumplimientos de gestiones ante la falta de personal. Todas opciones que se ven muy factibles en el futuro. En donde la única certeza es que nunca la cultura es prioridad de Estado. Ni cuando todos quebraron en pandemia, ni cuando, como ahora, se les presentó una oportunidad de lucirse en el extranjero. Y seguimos con noticias de la cultura y el espectáculo. Juanes lanzó su primer disco inédito en 4 años, titulado Vida Cotidiana. El equipo de CNN Magazine conversó con el colombiano sobre este nuevo trabajo donde explora su relación con su esposa, con sus hijos y también con su país. Es el responsable de algunos de los mayores éxitos de la música en español. Pero a sus 50 años, Juanes no deja de entregarle nuevas canciones al repertorio latino. La esencia es la misma, sin duda alguna. Siento yo que es la misma energía que se mueve dentro de mí desde ese momento. Creo que hoy tengo
por ejemplo, más conocimiento de la música, por así decirlo. O sea, tengo más elementos, digamos, de la teoría musical que puedo usar, puedo tocar mejor la guitarra, puedo cantar mejor, puedo tú sabes, como tener acceso a más conocimiento musical. La inocencia de antes es hermosa y siempre la quiero recuperar, es decir, quiero volver otra vez hacia la infancia para madurar. El colombiano tuvo un paso por Chile para presentar su último disco, Vida Cotidiana. Siempre es algo muy maduro. No significa que sea el más popular o que será el más popular, pero es el mejor para mí. Son 11 canciones en las que repasa su relación con su esposa, con sus hijos y también con Colombia. En algún momento, ser vulnerable pudo significar debilidad, por ejemplo, para mí, o temor de que alguien pensara una cosa o la otra. En este momento es fortaleza. Yo me siento cómodo siendo honesto y me siento cómodo yendo a los lugares reales de mi vida. Este álbum en general habla de eso, de las relaciones humanas, de lo hermosas que son y de lo complejas que se vuelven en algún momento también. Y cómo es el aprendizaje de la tolerancia y de respetar y de aprender que cada uno es diferente y piensa distinto. Cuando creaste este disco, ¿qué cantantes, qué artistas, qué bandas estaban en tu playlist, estaban escuchando? Mira, yo siempre escucho demasiada música, o sea, no podría decirte como que escucho esto o aquello, porque voy por todo lado, ¿no? Pero cuando estaba haciendo este álbum, era en medio de la pandemia, y creo que estaba muy clavado como en mi mundo. A veces me pasa eso, cuando estoy haciendo las canciones, de pronto no me voy mucho para otros lugares, sino que trato de encontrar primero lo que hay adentro de mi alma. Pero siempre estoy escuchando rock, música popular. Me gusta mucho la cumbia, me gusta mucho el rock, como te dije, me gusta mucho el metal, me gusta mucho el funk, me gusta mucho el jazz, el blues, todo. Escucho siempre el vallenato, el merengue, toda la música del Caribe, el ska, el reggae. Vida Cotidiana de Juanes ya está disponible tanto en formato físico como en todas las plataformas digitales. 10 de la noche con 13 minutos, llegamos al final de CNN Prime. Por supuesto, invitarlos a que sigan en nuestra sintonía. Ya viene un nuevo capítulo de CNN Tiempo, donde vamos a actualizar el pronóstico. Atención, altas temperaturas para el día de mañana. Posterior a eso, Viviana Encina con un nuevo capítulo de CNN Magazine. Viernes 16 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan buenas noches. Chao.